Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, una bala de masa 4 gramos y calor específico 112 julios sobre kilogramo por grado centígrado se mueve a 210 metros sobre segundo. La bala impacta una pared penetrándola hasta detenerse. La pregunta es, ¿cuál es el incremento en la temperatura de la bala si toda la energía cinética se transforma en calor y el calor es absorbido por la bala? Bien, vamos a ver entonces cómo es la solución del ejercicio. Entonces lo primero que hacemos, identificamos el concepto involucrado y aquí vamos a hablar de un concepto bien importante y es el que tiene que ver con el calor específico. Y de paso vamos a recordar el concepto de energía cinética. Son las dos cosas de las que nos está hablando este problema. El segundo punto, planteamos el problema. Aquí en este punto vamos a hacer un gráfico, aunque no es tan necesario, pero nos permite visualizar mejor la situación y vamos a ver qué ecuaciones están involucradas para la solución del ejercicio. En este punto nos dicen que hay una bala que va con una velocidad de 210 metros por segundo que impacta sobre una pared hasta detenerse, es decir, que cuando la bala se incrusta en la pared, la velocidad final va a ser cero, es decir, la bala se detiene y eso va a generar un calor producto de que esa energía cinética se transforma en calor. Entonces la pregunta es ¿cuál es el incremento en la temperatura de la bala? Si toda esa energía cinética se va a transformar en calor, entonces aquí vamos a utilizar dos ecuaciones bien importantes. Una es que la energía cinética está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y en segundo lugar, que el calor o el delta Q, como también se conoce, está dado por la masa multiplicado por el calor específico por el cambio de temperatura que va a sufrir el cuerpo producto de ese incremento en el calor, puesto que el calor es directamente proporcional a la temperatura, obviamente, ¿no? Bien, esas son las dos ecuaciones. Entonces, ¿qué datos conocemos allí? Conocemos el calor específico, nos lo da el problema, que es C. Conocemos la velocidad de la bala, conocemos su masa y lo único que nos hace falta por calcular sería entonces cuánto calor se genera y cuál es el cambio de temperatura que sufre. Muy bien, entonces vamos a pasar directamente a la solución del ejercicio. Entonces, los datos que tenemos son la masa de la bala, que son 4 gramos. Para efectos la pasamos a kilogramos, entonces sería 4 por 10 a la menos 3 kilogramos. La velocidad de la bala, 210 metros por segundo. El calor específico de la bala, que son 112 julios sobre kilogramos por grado centígrado. Entonces lo primero que hacemos es calcular su energía cinética. La energía cinética de la bala es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa, que sería 4 por 10 a la menos 3 kilogramos por la velocidad al cuadrado, que serían 210 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Luego la energía cinética, haciendo ese cálculo, sería igual a 88.2 julios aproximadamente. Entonces recuerden que el ejercicio nos dice que toda la energía cinética se convierte en calor. Es decir, que entonces esa energía cinética se va a convertir en calor y por tanto decimos que el calor o el incremento de calor en la bala van a ser 88.2 julios, porque estamos asumiendo que toda la energía cinética se va a transformar en calor. Entonces de allí ya nos queda muy fácil calcular cuál es el cambio de temperatura. Entonces decimos que por la ecuación delta Q va a ser igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Entonces despejando el delta de temperatura va a ser igual al cambio en el calor sobre la masa por el calor específico. El delta de temperatura va a ser igual a delta Q, que van a ser 88.2 julios sobre la masa, serían 4 por 10 a la menos 3 kilogramos por la masa por el calor específico, que son 112 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Y eso nos lleva a que el cambio en la temperatura va a ser igual a aproximadamente 196.9 grados centígrados. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Entonces no olviden el cuarto punto, como siempre, es evalúen las respuestas que obtengamos. Entonces aquí tenemos que tener muy claro las unidades, que no vayamos a cometer errores, que dimensionalmente los conceptos que estamos aplicando estén de acuerdo con las unidades, y vemos que el ejercicio es algo realmente sencillo. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Esto es un concepto de calor específico, entonces por favor tengan en cuenta ese concepto tan importante. Bien, sigan adelante con sus estudios. Me alegra mucho estar con ustedes nuevamente y espero verlos pronto. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.